Y es importante que entendamos que dentro de este caminar, les decía ahora 8 días, hay obstáculos y situaciones que nos quieren detener. Y aquí metemos todos los ámbitos. Las metas y logros personales en el área espiritual, nuestro avance en el Señor, todo quiere ser detenido. Y ahora 8 días estuvimos mirando, pues, cómo hacer, cómo aprender, ¿sí? Y algo que decíamos es que tenemos un recurso muy hermoso en los que tenemos al Señor. Tenemos el recurso del Espíritu Santo que vino a hacer una obra en nosotros maravillosa. Porque los que no conocen a Cristo no tienen el Espíritu Santo. Y nosotros hoy lo tenemos. Porque nosotros no tenemos la presencia de Dios con nosotros. La tenemos en nosotros. Y es maravilloso que tú y yo sepamos eso. Contamos con el recurso del Espíritu Santo para enfrentar las situaciones que se nos vengan. Que somos guiados por Dios. O sea que nosotros no enfrentamos o vivimos las crisis y las pruebas en la vida como la vive todo el mundo. Nosotros somos dirigidos por Dios y fortalecidos por Él. ¿Sí? Veíamos como texto base Josué, quiero que lo abra, capítulo 3. Veíamos cómo allí el pueblo de Israel salió de Sitín y caminaron, porque ellos van a Canaán. La Biblia misma nos muestra que el pueblo de Israel tenía que caminar para ir a Canaán. Y que en ese caminar se encontraron uno con el mar, ¿se acuerdan? Era un obstáculo. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo abrió en dos y para adelante. Y en el capítulo 3 nos encontramos con el pueblo de Israel llegando al río Jordán, ¿sí? Veíamos que el pueblo de Israel se encontró con ese obstáculo allí. Les mostraba yo que eran aproximadamente entre 27 y 30 metros de ancho del río, un río muy profundo, caudaloso. El escritor a Josué, al libro, se atreve a decir que era el tiempo en que se desbordaba, porque era el tiempo de las cosechas. O sea, no era fácil pasar ese río en ese tiempo. Era turbulento, corrientoso, profundo. Humanamente no se podía pasar ese río en ese momento. Y quizás, bueno, nadando podrían pasar algunos, pero los niños, las mujeres, las cosas que llevaban, era un obstáculo grande, ¿sí? Veíamos en los capítulos 1 y 2, pues que Dios iba delante de su pueblo y los iba guiando en lo que tenían que hacer, ¿sí? En el cómo hacer, ¿sí? Dice la Biblia en el 1 y 2 que llegaron al Jordán y reposaron allí 3 días antes de pasarlos. Y dice el versículo 2 que estuvieron allí 3 días. Y dentro del versículo 1 extraíamos el primer paso para vencer los obstáculos, que era ¿cuál? Reposar. Reposaron allí 3 días antes de pasar. Uno se pregunta por qué Dios no les tenía abierto el río de una vez para que ellos pasaran, o un puente colgante agarrado de las nubes, ¿no? ¿Qué no podía hacer Dios para que el pueblo de Israel pasara? No, la Biblia dice que reposaron allí 3 días antes de pasar. Entonces, el primer paso para enfrentar los obstáculos que veíamos era reposar, descansar. Les mostraba yo la diferencia ahora 8 días entre el pueblo de Israel que salió de Egipto y se encontró con el mar, que lo que hicieron fue renegar. Hay una gran diferencia entre renegar y reposar, ¿cierto? Hay una letra que cambia todo, ¿cuál es? Bueno, como 2 letras. Renegar, reposar. El pueblo de Israel que salió de Egipto y se encontró con el mar, renegó y renegó. Pero este pueblo, dice la Biblia, que ya eran otros, porque dice la Biblia que los que salieron de Egipto por andar renegando tanto, quedaron tendidos en el desierto y murieron, porque no hacían sino renegar. Entonces se les extendió la llegada a Canaán, 364 días por día.
Lo que había que pasar en 40 días lo pasaron 40 años. El pueblo iba aprendiendo la lección. Ahora que llegaron al río Jordán, ¿qué podemos hacer? Esto es imposible pasarlo, nos toca reposar. La palabra reposar en el latín se interpreta como repausar o repausare, hacer una pausa, parar. En el hebreo tiene que ver más con conseguir el tiempo de paz, un tiempo absoluto de paz y de tranquilidad. Y pues yo les decía que difícilmente cuando nos encontramos un obstáculo hacemos una pausa. Casi siempre miramos humanamente qué hacer, cómo avanzar. Pero nos decía el primer paso, ahora 8 días, que debemos aprender a reposar en el Señor, porque Él sabe lo que va a hacer y Él sabe cómo lo va a hacer. Lo segundo lo encontrábamos en el versículo 4, les estoy haciendo un pequeño resumen. Dice la Biblia que las instrucciones de Dios eran claras. 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. 4. A fin de que sepáis el camino por donde debéis andar, por donde debéis ir. ¿Qué dice el versículo 4? Las instrucciones son que los sacerdotes y los levitas lleven el arca, y el arca del pacto era la presencia misma de Dios, y ellos entren primero al río. Esto me parece algo maravilloso, porque Dios quiere mostrarles que los obstáculos se vencen cuando la presencia de Dios va adelante, cuando la presencia de Dios la posicionamos por encima del obstáculo y no al contrario. Dios es más grande que el Jordán. Él creó el Jordán. Y la presencia de Dios debía ir adelante, hermano. El segundo paso que veíamos ahora 8 días era sencillo. Posicione a Dios por encima de sus pruebas. No se permita usted mismo bajar a Dios del trono en que Él está para entronar una prueba o una crisis o una situación. Dios va adelante, Dios va primero. Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Así cerrábamos ahora 8 días diciendo que hay que posicionar a Dios por encima de las pruebas, que debemos descansar en sus brazos. Y hoy caminaremos en 2 pasos más que debemos asumir ante los obstáculos de la vida, pues que nos quieren detener, parar nuestra avanzada, y que recordemos que vamos a la bendición. Usted le puede decir al hermano que está a su lado: Canaán te espera. Dígale. Nosotros nos podemos decir esas palabras. ¿Sabe qué significa Canaán? La bendición me espera. Dios prometió una bendición para nosotros. ¿Cuánto la reciben? Nosotros hemos sido llamados a ser bendecidos. Por eso las pruebas no nos pueden hacer perder nuestro objetivo. Dios va adelante. Esta semana visitaba una persona que está enfermita y se ha encomendado mucho a todos las ánimas y las estatuitas y todo, y tiene pues a los ángeles y tiene a todo el mundo, pero ella también ama a Dios. Y me decía: pastor, yo le he pedido a Dios que vaya detrás de mí, yo le dije: no, sácalo de ahí, ponlo adelante, ¿vale? Empieza a ponerlo adelante para que el Señor delante de ti te vaya guiando, te vaya dirigiendo. Le decía: pastor, usted tiene razón. Entonces le mostré el texto, le dije: Dios debe ir adelante. Mire, el arca y los sacerdotes simbolizaban la presencia de Dios. Debe ir adelante, no atrás. Entienda y métase algo en la cabeza: Dios es más grande que el Jordán. ¿Qué significa esto? Dios es más grande que cualquier obstáculo, que cualquier prueba, que cualquier limitación que lo quiera frenar en el progreso de su vida.
Dios es más grande que cualquier situación. Vamos hacia Canaán. Y quiero que miremos Josué 3, del 5 al 9. Vamos a leer estos versículos. Son 5 versículos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Entonces el Señor les iba diciendo: paso 1, paso 2, paso 3. Aquí podemos mostrar, si usted sigue haciendo el devocional en su casa sobre este texto, usted va a tener carne para comer mucho tiempo, porque hay mucho que aprender ahí. En estos versículos nos muestra lo que sigue para el pueblo y el proceso a seguir. Vamos a mirar cada uno de los versículos. Josué les habla de santificarse, porque ellos iban a ver la gloria de Dios, iban a ver el poder de Dios. Santificarse era: purifíquense, estén limpios. Los sacerdotes llevarían el arca y entrarían primero en el agua. Versículo 7: vendría un renombre para Josué: te engrandeceré, te convertiré en un gran líder, y el pueblo sabrá que yo estoy contigo. Versículo 8: les darás estas órdenes a los sacerdotes. Dios marcará el cómo se debían hacer las cosas, que caminen hasta el agua, que luego se detengan ahí. En el versículo 9 dice que Josué va y le dice al pueblo y se les acerca y le dice: vengan, escúchenme. No, Josué les dice: escuchen las palabras del Señor. Y es muy importante esto que podemos aprender hoy. Esto es lo que nos relatan estos 5 versículos, y aquí encontraremos nuestros otros 2 pasos para vencer los obstáculos. Primero, versículo 5. Hay algo muy marcado que usted debe subrayar ahí. No lo subraye tan duro que lo borre, porque después se le olvida qué decía ahí. Hágale una rayita. Santificaos. Santificaos. ¿Por qué debemos santificarnos, Josué? Porque mañana el Señor se glorificará. Ustedes verán la gloria de Dios. Qué bonitas estas palabras que expresa Josué, pero estas van cargadas de una verdad maravillosa, porque no podemos vencer los obstáculos si el pueblo no camina en santidad y en santificación. Por eso el tercer paso es: camine en integridad, sea íntegro. La palabra santificar en el hebreo es kedash, que implica purificarse. Era un ritual donde había que apartarse pues de lo profano, ¿sí? En resumen, lo que Josué les está pidiendo aquí es: apártense y conságrense para Dios. El mandato aquí era claro. En esos tiempos lo hacían de otra manera, ¿no? De una manera física, se lavaban muy bien. En ese tiempo apartarse o santificarse era abstenerse de la sexualidad. Hay otros 2 textos, uno en el Éxodo y otro en Josué 5, que habla: quítese en el calzado de sus pies, porque el lugar donde están es santo. Más adelante a Josué se le pide lo mismo. Josué es como una pequeña réplica de Moisés, ¿sí? Porque el lugar donde ustedes están es santo. Van a estar con Dios, van a ver a Dios, van a ver el obrar de Dios. Por eso deben estar bien. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Él se glorificará. Hoy necesitamos una iglesia que se purifique. Necesitamos una iglesia que camine hacia una vida consagrada a Dios. Una vida que le dé lugar al Espíritu Santo para que éste obre en ella. Así como hoy hay un sinnúmero de personas apuntándole a lo inmoral y a lo malo y a la maldad, debe haber un pueblo que se consagre para apuntarle a la bondad y a la santificación. Y ese es el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo? Esos somos nosotros. Que camine con temor y temblor, que entienda el precio pagado en la cruz, el cual fue muy alto. Por eso yo merezco caminar como es digno. ¿Alguna vez usted ha invertido plata en algo muy costoso? Muy costoso. Y cuando usted lo abre, no lo abre como si le llegara un celular de Temu. Si usted compra un celular iPhone, lo abre de una manera diferente. ¿Sí? Usted de Temu lo abre, sorpréndeme Temu, a ver qué llegó. Pero un iPhone usted lo abre con cuidadito, lo destapa. Eso porque las cajas vienen tan herméticas que hay que dejar que el airecito salga, ¿sí ha visto? Y luego usted coge. ¿Y cómo se prende? Y va al manual. ¿Cómo se prende? Hermano, ¿usted sabe cuánto costó que estemos aquí? Somos un producto que costó muchísimo la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso debemos caminar como es digno, cuidar nuestro caminar todos los días. Se necesita una iglesia que le apunte a lo que es santo, al Dios que es santo, una iglesia que marque una diferencia, que desea luchar por su santidad con temor y temblor, que ponga sus principios por encima de sus beneficios. Así sí que me tocó hablar ahora en las elecciones bastante sobre esto. Mis principios van por encima de mis beneficios. Y así me vayan a regalar para todos los pastores carro, pero tienen que hacer eso. No, si eso atenta contra, hermano, sigo andando en mi pichirilo, sigo andando en bicicleta. La santidad no se debe negociar por nada. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos puede conducir a la verdad. Por eso dejémoslo obrar. Solo nos toca a nosotros, con el recurso que tenemos, dejarnos guiar. Si usted se convirtió a Cristo, escúcheme bien. Hay algunos que no podemos decir mucho eso, ¿no? Porque nosotros desde que nacimos nos cortaron el cordón umbilical con la Biblia y nos lo sellaron así con la confesión de fe, ¿no? O sea, somos cristianos, no podemos contar un testimonio de que éramos malos y ahora somos tan buenos, pero si usted llegó a Cristo y no evidencia en su conducta y en su caminar una diferencia, si no se le nota, los obstáculos van a vivir ahí. Pero al cristiano se le debe notar que es hijo de Dios. En su caminar, en sus acciones, en sus palabras, en su mirada, en su comportamiento, en sus actos. Es más, a veces ni hay que hablar para mostrar que uno es hijo de Dios. ¿Cómo se pretende conquistar las dificultades de la vida? Pasar al otro lado, ver obrar al Señor, si no se asume una vida de santidad. Si se mezcla lo vil con lo profano, si nos prestamos para lo que no es la verdad, si nos prestamos para irritarnos con el otro, para faltarle el respeto al otro, si nos prestamos para hacer un chancuco, una cosa que no está bien. Mire, estaba estudiando en el seminario. Yo cuento este testimonio que me parece impactante.
Nosotros estudiamos en el seminario con algunas iglesias, entre ellos estudiamos con pentecostales. Y la iglesia pentecostal es una iglesia muy legalista y muy conservadora de las sanas prácticas, tanto que se van al otro lado. Estamos haciendo un examen de sistemática, me acuerdo tanto. Y yo la noche anterior me había pasado estudiando y pues hay que hacer los exámenes. Y al otro día estamos en el examen, yo estudiaba con pastores pentecostales. Había uno joven que se llamaba Pedro. Pedrito. Eso andaba vestido con corbata, eso parecía. Y cuando yo salgo del examen, yo salí primero que él. Me suena el celular, ¿no? Yo, aló. Me dice, yo, Rodrigo, soy Pedro. Rodrigo, ¿cuál es la 5? Yo, arrepentite. ¿Que cuál es la 5? Estamos estudiando a Dios, aprendiendo teología juntos con el chancuco. Hasta en pequeñas cosas, ¿no? A veces nos enojamos, gritamos al otro. A veces faltamos al respeto. Yo no digo esto porque esté acá arriba más alto, yo estoy sentado allá, también me pasa a mí, o sea, quiero que lo entiendan. Estamos en este proceso, pero hay que caminar. Josué le dijo al pueblo, santificaos. ¿Sabes, iglesia? Dios se quiere glorificar. Y Dios se quiere glorificar en sus consagrados, en su pueblo escogido, en sus elegidos. Dios quiere empezar a trabajar sobre esas obras de la carne que afloran cuando hay contacto con el mundo. Es una buena reflexión que podemos hacer hoy. ¿Cómo está mi caminar? ¿Qué debo cambiar en mi diario caminar? ¿Qué de mi conducta está faltando a esa integridad y santidad? A mí me parece bonito porque la palabra integridad se resume como aquella persona que yo soy tanto en lo íntimo como en lo público. ¿Cómo está mi vida de integridad en el hogar, en la casa? ¿Sí? Que Dios nos ayude, porque es una de las cosas que debemos trabajar. Los obstáculos quieren atentar contra una vida consagrada, pero no podrán. Porque aquellos que somos santos y hemos decidido caminar en eso, una de las cosas que hay que empezar a implantar en los cristianos, ¿sabe qué es, hermano? Para que usted se la implante hoy por la palabra, usted es santo. No encuentra cristianos de 20 años diciendo, es que yo no soy santo. Tiene que quitarse esa palabra. Su santidad, mi santidad, nuestra santificación costó la cruz de Jesús. Por eso debemos entender que somos santos y que tenemos que comportarnos como tal. ¿Sí? Usted y yo somos hijos de una corte, de una realeza, y a veces se nos sale el indio que llevamos dentro, claro que sí, pero no dejamos de ser de esa corte. Es como los hijos, si los hijos del rey de España les diera por volverse, no van a dejar de ser hijos. Lo mismo le pasa a aquellos que hemos creído en el Señor. Somos santos, escogidos por Él, apartados por Él. Permitamos que Él se glorifique en nosotros y en nuestro caminar. Luche por su santidad con temor y temblor. No se preste para la mentira. Mamá, ayúdeme, por favor, diga que no estoy. No, qué pena, mija. Mienta usted solo. Si alguna vez se ha prestado para eso, arrepiéntase conmigo hoy. ¿Sí? No nos prestamos para la mentira. Somos hijos de la verdad. Amén. Los que no practican la verdad son hijos de ¿quién?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que Dios nos ayude. Jehová hará maravillas con vosotros. ¿Alguien puede recibir esa palabra hoy? Jehová hará maravillas por vosotros, entre vosotros. Dios se glorificará entre ustedes, pero santifíquense. Saquen lo profano, lo vil. Como Dios le dice a Jeremías, si entresacares de tu corazón lo precioso de lo vil, la mixtura, a veces tenemos una mezcla que no nos definimos, necesitamos entender qué hay que sacar, que no edifica nuestra vida ni nuestra fe, no nos representa. ¿Qué hay que sacar lo que no nos representa? ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo le hablo a mi esposo? Mi trato con mis padres, mi trato con mis hijos, ¿cómo? O sea, mi hermano, yo pienso que es una de las cosas que hay que trabajar fuertemente, es la santificación. Dios está diciéndonos esa palabra, reclama esa palabra para ti, pero comprométete a buscar integridad y a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. El otro paso que aprendemos se encuentra en el versículo 6 al 9, y Dios iba diciendo el paso a paso, yo les dije, ¿no? Asuma una vida de obediencia. Hemos visto reposo, repausa. ¿Cuál es la segunda? Posicione a Dios por encima de su obstáculo. Tercera, vida de santidad, camina en integridad. Y esta cuarta tiene que ver con movernos en una vida de obediencia. Acuérdense, Dios les iba diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer. Necesitamos afinar nuestro oído. La palabra obediencia en el hebreo se traduce como shamá, y es un verbo que se debe interpretar de la siguiente manera. Escuche bien. El shamá de Dios se debe entender así: oír el sonido, percibir las palabras con los oídos físicos, entender y procesar, prestar atención con el entendimiento y hacer. ¿Cómo la está viendo ahí? Muchas veces nosotros solamente oímos. Ay, tan bonito que predicó el pastor. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que él dijo? Ay, porque a veces solo oímos. Pero cuando hablamos de la obediencia que se le está pidiendo a Josué, es el Shema, es escuche, oiga, escucha, atienda, haga. No es solamente oír oídos. Yo siempre digo que la palabra debe ser algo, así como por ejemplo cuando alguien le llega a decir a usted, voy a decir un número de 7 dígitos. Con ese número, usted va a reclamar a la salida 5 lechonas para la familia hoy domingo. O que lo voy a soltar. Y suelto el número. Yo estoy seguro que usted le dice al hermano, no me distraigas, ¿cierto? Y empieza 7, 4. ¿Ah? Ahora sí, le digo una cosa. Si el incentivo crece, yo le digo que con estos 12 números que le voy a dar, reclama un carro a la salida. ¿Ah? ¿Qué hace usted? El Shema. Usted oye, escucha, atiende. ¿Sí está viendo lo que es la Shema? Nosotros venimos al culto con no oír. A veces venimos solo a oír. Pero la Shema va más allá. La Shema es el oír, el escuchar, el atender y el hacer. ¿Qué es lo que se le está pidiendo aquí? Asuma una vida de obediencia. Sí, toca hacer esto, pero Señor, ¿qué tal si pavimentamos la entrada al Jordán? No, Señor, aquí hay que hacer como yo le voy a decir. Cosas que no se están cumpliendo hoy. Hoy no escuchamos, no atendemos y no hacemos la palabra.
Y lo que nos muestra el texto bíblico es que Dios daba instrucciones, el paso a paso a Josué, el paso a paso a José, y Josué se lo transmitía al pueblo. Miren los pasos. Los sacerdotes adelante. No olviden que los sacerdotes son referentes del pueblo. Los sacerdotes tocarán el obstáculo es el Jordán, el río, entrarán al río, irán delante de ustedes. Esos obstáculos servirán para mostrar el liderazgo de Josué. Tu obediencia a Dios marcará tu liderazgo. Eso es otro tema que podemos sacar, pero tu obediencia a Dios marcará tu liderazgo. Tú oirás mi voz y tú serás mi voz. Pero ¿saben qué me encanta en el versículo 9? Que Josué no dijo, vengan acá, reúnanse que les voy a decir unas cositas. ¿Saben qué dice Josué en el versículo 9? Y Josué les dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Josué entiende que es imposible que él pase al otro lado de ese pueblo, que las palabras no son de él, son del Señor, que la dirección es del Señor, que él es el que guía y direcciona a su pueblo. Aquí nos encontramos a un Josué obedeciendo la instrucción, y ahora él guía al pueblo para que este pueblo obedezca al Señor. Que sepan que Él es el Señor de toda la tierra. Y oído, no debe haber otro argumento para la iglesia hoy. Capacitaciones y enseñanzas vienen y van. La tecnología con la IA avanza todos los días. Y hay herramientas buenas que tomar de ahí, ¿cierto? Pero la instrucción bíblica no puede pasar de largo. Hoy día muchos saben lo que Dios dice. Muchos saben lo que Dios quiere, pero pocos hacen como Dios dice. Muchos saben que lo que Dios dice es la verdad. Lo que el Señor pide, muchos sabemos, pero no lo hacemos. Como lo recuerda Santiago, son meramente palabras, mas no somos hacedores de la palabra. Por eso la más insignificante prueba nos come vivos. La más insignificante prueba nos hace morir en el desierto. La más insignificante prueba nos hace volver atrás y abandonar la fe y el camino. Por eso hay cristianos que no avanzan, porque no obedecen. Y usted los ve 10, 15, 20 años y nada que arranca, dando vueltas ahí. Cualquier prueba nos obstaculizará, nos detendrá nuestra avanzada. Hoy vamos a poder continuar en la vida, pero con la instrucción de Dios. Es así como vamos a llegar a Canaán. ¿Se acuerdan qué pasó en el desierto? En el desierto se les dijo, van a caer codornices y van a coger la ración del día. ¿Se acuerdan? Y cogían y echaban en sus piernitas, en sus cocas, para el día. Pero no faltaba el que decía, vaya mañana el Señor y se le olvide. Y guardaba de más. Y comían torcasita asada, ¿no? Torcasita en bistec, no sé qué hacían. Y al otro día, cuando venían por la mañana para haber calentado en torcasita, ya no había. Estaba podrido. Porque el Señor les había dicho, cojan la porción. Si es que no entendemos la instrucción. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando fue allá en Meriba y se puso a pegarle a la roca más de la cuenta con rabia.
Le dijo el Señor a Moisés: tú alcanzarás a ver a Canaán, pero no vas a entrar porque no me obedeciste. Los obstáculos nos comen vivos cuando no somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Saben qué están haciendo hoy día todas las ideologías? Tratando de incorporar la palabra a sus ideas. Y lo que hacen es enredarse cada día más. Yo no puedo acomodar la palabra a mi idea, yo me tengo que acomodar a la palabra. Ella no me puede acomodar a lo que yo quiero decir. Porque cuando yo acomodo la palabra a lo que yo quiero decir, yo me estoy volviendo una secta, una mentira y una herejía. Los borrachos que dicen: ay, pero venga, el Señor no convirtió el agua en vino. ¿No le parece? El adúltero que decía: y David no conforme al corazón y no hay camo a saber, y venga para que llegue. Y no tenía 700 mujeres, ¿cómo va a enojar el Señor con otra que yo tenga ahora? Buscan acomodar la palabra para no obedecer la palabra, y así no es. La palabra prima sobre lo que yo quiero hacer. Ella es la palabra de Dios. No vamos a poder continuar en la vida sin la instrucción divina. No vamos a llegar a Canaán sin el sometimiento a la instrucción del Señor. Dios tiene lo mejor para sus escogidos, pero no dará lo mejor al que no le escucha, al que no le atiende y al que no hace como el Señor le pide. Yo le pregunto: ¿usted sabe lo que Dios quiere para su vida? ¿Usted sabe qué le está pidiendo Dios que usted haga y que no lo está haciendo todavía? Porque usted se está excusando. ¿Cuántas veces usted se excusa en decir: Señor, sí yo voy, pero espérate, Señor, es que... y sacas una, y sacas otra excusa? ¿Sientes tú que has logrado algo de lo que Dios tiene para ti? La respuesta sabia a estos interrogantes sería: ¿estoy haciendo lo que Dios me dice y como Dios me dice? ¿Estoy viviendo conforme a su palabra? No tengo nada más que decirles, porque esto no se trata de que usted oiga, sino de que escuche y haga. Hoy es una buena mañana para reflexionar, no solo en las crisis de la vida. Deje de pensar en el 7 de agosto. Piense hoy en las almas perdidas, en lo que no se ha convertido. ¿Cuál es el plan y propósito de Dios? Piense en el plan y propósito de Dios. Yo sé que muchos estamos pensando en nuestra naturaleza. ¿Qué va a pasar el 7 de agosto? Y muchos tienen miedo. Nosotros pensamos en lo que Dios nos manda a pensar y nos preocupamos por lo que Dios nos pide preocuparnos. Los obstáculos que se atraviesan no van a cesar, todos los días van a haber. Pero importante entender cómo estoy, cómo están mis acciones frente a este obstáculo. Deseo ver la gloria de Dios, a Dios manifestarse, quiero ver la gloria del Señor. Recuerde, sin consagración no hay manifestación. Basta ya de una vida espiritual a medias y sin compromiso. ¿Qué cosas crees que hay que cambiar en tu caminar? ¿Tu carácter desbordado que lo justificas diciendo yo soy así? ¿Tu carácter que lo justificas diciendo es que me hicieron daño y así soy yo y así me quedo y así me voy? Tus pecados ocultos, relaciones interpersonales rotas, dañadas, afectadas, ¿qué cosas crees que habría que cambiar en tu caminar? ¿Qué tanto lugar das al Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tan dirigido estás por Él? ¿Qué tan obediente a la palabra soy? ¿Qué tanto me dirige su voz? Hoy la palabra nos anima a obedecer a la palabra antes que al corazón.
y antes que a otras voces externas que se escucha decir. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, apague el celular y abra la Biblia. Pero muchas personas hoy, con todo respeto, y cierro mis ojos, lo digo, hacen su devocional con recalentados de otros devocionales. Vaya a la Biblia todos los días, vaya a la Biblia. Péguese del libro, coja su cuaderno, lápiz, color rojo. No viva de devocionales recalentados de otro. A mí cada rato me dicen, ay, escúchate antes de ver. No, yo tengo que ir en la Biblia. No quiere decir que eso esté mal hecho, mi hermano, pero sí le animo mucho a que pase tiempo con la Biblia. Esa persona que escribió ese devocional pasó tiempo con la Biblia él. Ahora le toca a usted con la Biblia. ¿Qué le va a decir Dios a usted? La dosis diaria. Y ¡pum! Usted prendió su dosis diaria. No está mal, la dosis diaria está aquí. Ese café ya está frío, ya lo tomó otro. Ahora café caliente para usted. Amén. Es importante, porque es así como crecemos, como avanzamos. Hoy la palabra nos anima a obedecer por encima de cualquier voz. La palabra hoy nos anima a decir, a replantear el tema que decimos, qué bonita palabra, pero no la hacemos. Basta ya de querer consagrarte para el Señor y amarlo y servirlo y no arrancar. Basta ya hay que arrancar. Estoy seguro de algo y con esto cierro. Si usted y yo le apuntamos a la santidad y a la obediencia, que son los dos pasos de hoy, santidad y obediencia, no habrá nada ni nadie que nos pueda detener. ¿Cuántos lo creen? Nada ni nadie que nos pueda detener. Colóquese de pie y oramos juntos. Y hoy vamos a cenar juntos y vamos a compartir y a darle gracias al Señor por la mesa servida, por su palabra. Padre, cierre sus ojitos allí, interioricemos la Biblia. Perdónanos, sí, porque cuando viene la prueba y el obstáculo, no reposamos, sino que nos extenuamos cada día más tratando de mirar cómo pasamos al otro lado. Gracias por permitirnos hoy reposar en ti, hacer una pausa en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Perdónanos porque muchas veces idolatramos el obstáculo. Perdónanos porque muchas veces adoramos el obstáculo. ¿Por qué? Porque pensamos en el obstáculo, nos trasnocha el obstáculo, la prueba nos quita la paz, nos quita el sueño. Perdónanos porque a veces idolatramos una prueba. Y tú nos dices en la Biblia que hay que posicionarte a ti por encima de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Perdón, Señor, porque muchas veces no he dormido pensando en qué voy a hacer con esta prueba, porque la idolatro. Perdón, Señor, porque pretendo caminar y avanzar y meterme hacia ver tu gloria, pero con cosas que estoy haciendo mal y que debo cambiar. Reflexiona esta mañana conmigo en qué cosas deben cambiar, aleluya. Qué cosas deben ser transformadas en nuestro interior y nuestro corazón, que son prácticas egipcias, mundanas, paganas, que no nos sientan bien a los que somos escogidos. ¿Qué acciones estamos haciendo que no se nos ven bien porque somos una corte celestial? Somos un elemento muy costoso, muy valioso. Nos costó la sangre del Cordero. Permítanos esta mañana avanzar y dar pasos pensando en tu palabra, escuchando en tu palabra. Perdónenos porque el primer consejo que atendemos muchas veces viene del impío o viene de algún hermano o familiar. Y en los momentos de dificultad, muchas veces vamos a la palabra y te preguntamos, Señor, aconséjame.
Guíame, ¿qué quieres para mí, Dios? Permítenos reposar. Permítenos amarte por encima de todas las cosas. Permíteme esta mañana, Señor, reconocer que hago cosas que te lastiman y santifícame. Y permíteme ser una persona sometida, sujeta, subordinada a tu palabra, Dios. Padre, yo oro por la iglesia esta mañana, Dios. Tú la conoces, tú sabes cómo ha venido hasta aquí. Cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántos momentos difíciles han tenido que pasar, cuántos desiertos. Pero gracias porque tú nos enseñas hoy que los desiertos no se van a acabar, pero que tú caminas con nosotros en este desierto, que tú vas delante de nosotros, Señor, y que debemos seguir el derrotero que tú nos guías. Muchas gracias por tu gran amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.